Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, donde el día de hoy vamos con la segunda parte de nuestro conteo de grandes historias, que fue esta colección que sacó la editorial Perfil en los años 90. Básicamente estamos haciendo un conteo desde la historia menos buena, por no decir mala, hasta la máxima, la mejor historia publicada por Grandes Historias, de acuerdo a mi criterio. Obviamente yo no tengo la vara de la verdad ni tampoco represento la voz de la razón, simplemente por un tema de gusto vamos a continuar con este conteo que va a abarcar desde el número 8, desde el puesto 8 hasta el puesto número 1, con el mejor de todos, aquí con estos cómics de Perfil. En el capítulo anterior yo había mencionado que nosotros ya habíamos hecho reseñas de Grandes Historias, así que vamos a dejar el link abajo para que las visiten. Y nada más que agregar, continuemos, pasemos ahora a los mejores puestos, las mejores ubicaciones de este conteo de Grandes Historias. Ahora vamos con el puesto número 9. A ver, me confundí. No, puesto número 8. Veníamos saliendo del número 9, pero ahora vamos con el puesto número 8, dedicado al número 9 de Grandes Historias. En esta ocasión dedicado a Fluchman. Y aquí yo la verdad es que no fui muy objetivo para escoger este puesto. Y yo les voy a explicar por qué. Primero, porque esta historia reúne 3 capítulos de la serie regular de Flash en Estados Unidos, los números 45, 46, 47, y de alguna forma complementa la serie regular de Fluchman que estaba publicando Perfil, porque no hay que olvidar que en Argentina los cómics de Flash no se llamaban así porque había una revista de farándula que se llamaba Flash, así que para evitar problemas de derechos le pusieron Fluchman. Y en ese tiempo Fluchman, si no me equivoco, iba por el número 44. Entonces aquí, con este Grandes Historias, se saltan 3 números y automáticamente quedan en el número 48 estadounidense. Entonces de alguna forma ellos logran cerrar ese ciclo con el número 49 de Fluchman. Pero bueno, eso es un detalle que los fans de Perfil saben. Pero claro, aquí yo, ¿por qué no soy objetivo? Porque resulta que en ese tiempo, yo cuando era niño venía leyendo esa continuidad de Fluchman, así que cuando yo leí esto me hizo mucho sentido todo, me hizo sentido la historia que estaba ocurriendo, los personajes que aparecen, es la primera aparición también de Grodd, que es un fucking villano que yo cuando lo leí en su momento dije, oh maldito Grodd, me cayó mal. Entonces cumplió muy bien su rol de villano, así que a mí me hizo sentido todo lo que apareció acá. La historia también tiene fluidez, los dibujos son muy característicos también de la Rock, que era el dibujante que tenía Fluchman en esa época, así que para mí es difícil encontrarle cosas que me desagraden de este número, así que por eso lo tengo en el puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos el número 4 del volumen 2 de Grandes Historias, titulado Villanos Enamorados. ¿Por qué se llama así? Bueno, como el título lo dice, yo creo que ustedes ya se imaginan hacia dónde va esto. Esta es una historia protagonizada por Cara de Barro III y por el Pingüino, y ambas son historias de amor. Aquí por ejemplo Cara de Barro III se enamora de una maniquí en un centro comercial. Entonces cuando Batman se entera, va a investigar por qué ocurren ciertos robos dentro de un mall. Y claro, esos robos ocurren porque justamente como Cara de Barro está viviendo a escondidas en ese mall, llevando una vida amorosa con esta maniquí, obviamente para poder llevar adelante su vida de pareja, Cara de Barro comienza como a, no sé, a robar cosas que son cotidianas, qué sé yo, para amoblar un living, se roba un sillón, un televisor, qué sé yo. Entonces cuando Batman descubre que es Cara de Barro, él dentro de su retorcida mente
piensa que su señora, la maniquí, tiene un romance con Batman. Entonces como una historia como bien particular. Y luego viene un cómic de El Pingüino, que también se enamora de esta mujer que está acá. Entonces de alguna forma ese amor a él le cambia un poco su vida, pero al final, creo que al final igual el pingüino cede a su espíritu de villano y termina de nuevo en la cárcel. Una historia más simple. Ahora, ¿por qué este número está en el número 7 y está por sobre los anteriores? Primero porque en la primera historia de Cara de Barro fue escrita nada más y nada menos, y aquí me pongo de pie, por el gran Alan Moore, que fue escrita en una época cuando Alan Moore ya había hecho Watchmen, si no me equivoco, y creo que se estaba publicando Before Vendetta, así que y ya había escrito en Swamp Thing. Entonces aquí estaba Alan Moore ya pero cimentando su éxito, pero estaba en todo su apogeo Alan Moore, y esta historia es muy muy buena. Y acá, y en la segunda historia, aparecen los dibujos de Norm Breyfogle, que yo considero uno de los mejores dibujantes que ha tenido Batman, por lo menos a fines del siglo XX, en la década de los 90. Así que Alan Moore y Norm Breyfogle juntos, pero no revueltos, porque aparecen en historias distintas, pero sí juntos en un mismo cómic, que es este Grandes Historias número 4. Ahora vamos con el puesto número 6. Y aquí ya estamos entrando ya en tierra derecha con lo mejor de lo mejor. Número 5 de Grandes Historias, la adaptación en cómic de la película de Batman, La Máscara del Fantasma. Aquí vamos a hacer un poco de memoria, porque los fans de Batman deben saber que a principios de los años 90 se hizo una serie animada de Batman, que es el Batman del Mentón Cuadrado, que estaba inspirado un poco en las películas de Tim Burton, pero el productor, que era Bruce Timm, decidió tomar un carril distinto y darles una estética distinta a toda la serie animada de Batman, tomando elementos de Bob Kane, una estética más noir, más gótica. Y esa serie le fue tan bien que decidieron hacer una película animada, que fue una película que no se estrenó en cines, o si se estrenó fueron en muy poquitas salas, pero que se estrenó en VHS en Estados Unidos, y le fue tan bien que luego llegó el cable, y en el cable ya ahí, imagínense, toda la gente se dio cuenta que era una película con una historia, un tratamiento de historia mucho más madura. Entonces, cuento corto, fue una película que hasta el día de hoy sigue siendo recordada y como un referente en lo que es la animación dentro del mundo de Batman. Bueno, Perfil, que en ese tiempo estaba publicando la serie Las Aventuras de Batman. A ver. Aquí está. Estaban publicando Las Aventuras de Batman, ahí se ve a Killer Croc, que estaba ambientada en la serie animada. Entonces deciden publicar esta adaptación en cómic, que yo encuentro una excelente adaptación, muy bien ejecutada. La película es excelente, así que la película sea buena, obviamente hace que este cómic también sea muy bueno. Así que para los fans de la serie animada de Batman, este le cae como anillo al dedo, aparte que es un cómic también muy buscado por los seguidores de Batman y por los seguidores de Perfil. Así que este cómic se queda en el puesto número 6. Ahora vamos con el puesto número 5, correspondiente a número 2. Claro, volumen 1, número 2 de Grandes Historias. Puesto número 5, Noche de Resurrección. Este es un cómic excelente, uno de mis favoritos de Batman en general, y que originalmente en Estados Unidos se publicó en la edición número 400 de Batman, que a la vez sirvió también de aniversario. Y este cómic es muy bueno porque aparte viene con una introducción escrita por Stephen King, que es un autor de películas de terror.
Y nada, es una historia que también reúne muchos autores. Miren, aquí vamos a hacer un repaso. Aparece Steve Lightley y Bruce Patterson, George Pérez, Paris Collins y Larry Milstead, Bill Sienkiewicz, clásico, un grande Bill Sienkiewicz. Aparece también Cherry Austin y Arthur Adams, también dos clásicos del cómic. Aparece también Tom Sutton y Ricardo Villagrán, un nombre que de ahí voy a googlear. Ricardo Villagrán, me pregunto quién es, muy latino ese nombre. Steve Leialoha, un dibujante que también pasó por la liga. Joy Kubert, un clásico también, Joy Kubert. Ken Stacy, Rick Leonardi y Carl Kessel, otros clásicos también del cómic. Brian Boland, un tremendo dibujante con el que termina este cómic, que es básicamente una historia muy sencilla. Ra's al Ghul pone dos explosivos en Asilo Arkham y en la prisión estatal de Gotham. Todos los villanos se fugan y Batman lo que tiene que hacer es ir recapturando uno a uno a todos los villanos que andan sueltos. Al final obviamente lo logra. Entonces termina con el villano final, que era Ra's al Ghul. Excelente historia. Este es un ejemplo de la buena pega que hizo el editor, del buen trabajo que hizo el editor, porque supo darle un ritmo a los trabajos de varios autores, entonces no se siente como desordenado, así como desesperado. Tiene como buena fluidez. Vamos con el puesto número 4, dedicado al número 1 del volumen 2 de Grandes Historias, con esta portada que ya de por sí es una portada que ya hace que este cómic suba de escalón, porque esto obviamente, a ver, en su tiempo, en su momento, esto alimentó el morbo de toda la gente que vio esta portada y decía, pero ¿cómo Superman y Wonder Woman se están besando, se están dando un beso? Y aquí dice el super romance del siglo. Pero bueno, en realidad no era un romance, o bueno, sí, pero un poquito nomás, porque después de Crisis en las Tierras Infinitas, cuando todo comienza desde cero, tenemos a un joven Superman y a una joven Mujer Maravilla que cuando se encuentran entienden que quizás ellos se complementan, pero al final de la historia te explican que en realidad no, que quizás pueden funcionar mejor como amigos. Pero aún así, más allá de ese recurso efectista para hacer que la gente compre el cómic, aquí nosotros vemos una historia escrita y boceteada por John Byrne y acabada, entintada o dibujada por George Pérez. Pocas veces uno va a poder encontrar a John Byrne y George Pérez. John Byrne, el creador de Man of Steel, el que de alguna forma redefinió el mito de Superman en los 80, y George Pérez, dibujante de los Titanes, responsable de Crisis en las Tierras Infinitas y qué sé yo cuántas sagas más, que son dos personas que tienen un tremendo currículum en Estados Unidos. Aquí se encuentran y hacen una historia donde incluso aparece Darkseid, mezclan un poco la mitología de Jack Kirby. O sea, cuento corto, un excelente cómic con un merecido cuarto lugar. Un cuarto lugar se lleva un merecido puesto aquí en este top 18 de Grandes Historias. Ya, aquí vamos a entrar en lo que yo considero que son las 3 mejores publicaciones de Grandes Historias. Vamos con el tercer lugar, que es el número 6 del volumen 2 de Grandes Historias, titulada La seducción del revólver. Esta es una historia pero excelente. Yo cada vez que la leo la disfruto. Es muy de época, esto refleja mucho lo que era el espíritu noventero estadounidense,
con una problemática que todavía persiste aún hoy, que es el tema del de las armas. En ese tiempo en Estados Unidos había muchos alumnos, muchos estudiantes de los colegios que llevaban armas a los colegios y se generaban tiroteos y obviamente gente moría y eso se transformó en una preocupación para la sociedad estadounidense. Entonces lo que hace DC es publicar este cómic que se llama La seducción del revólver, que es una declaración de principios sobre por qué las armas son malas y sobre por qué no se debería ocupar armas en Estados Unidos. Es una historia muy intensa. Aquí vemos, por ejemplo, hay un informante de la policía de Ciudad Gótica que trabajaba con unos traficantes de armas, que le empieza a entregar información sobre los puntos de venta de armas o los puntos de encuentro donde intercambian armas con drogas. Entonces Batman se hace pasar por este traficante de armas, de este soplón, digamos, pero resulta que este soplón tiene una hija que estudia en un colegio y a esa hija hay que protegerla. Entonces Batman le pide a Robin o Tim Drake, el tercer Robin, que se infiltre en este colegio para proteger a la hija de este traficante, de este soplón. Y se van desarrollando historias en paralelo donde todas las historias terminan en un desastre, todas terminan en una tragedia. Entonces el tercer lugar va para este cómic. ¿Por qué? Porque es una historia que se siente auténtica, es una historia que no tiene un cuento de color de rosas, es una historia que de alguna forma plantea una problemática real que hasta el día de hoy existe en varios países, y además juega a favor el guión del gran John Ostrander, que se hizo conocido en Estados Unidos por guionizar El Escuadrón Suicida, pero no ese Escuadrón Suicida que está de moda hoy con Harley Quinn, Killer Croc, no. Es el Escuadrón Suicida Post Legends, donde sale Rick Flag, aparece el Capitán Boomerang, aparece... a ver si me acuerdo de otro... bueno, es el Escuadrón Suicida de la época del 86, 87, 88. Entonces el guión también se siente auténtico, igual que ese Escuadrón Suicida. Se siente como una historia que se disfruta por lo genuino, más que por lo placentera de la historia, porque como les digo es una historia bien cruda. Los dibujos son de Vince Giarrano, que también posteriormente dibujó algunos números por ahí sueltos de Batman, sobre todo en la época de Shadow of the Bat, si no me equivoco, para la época de la cruzada del murciélago, cuando Batman era Jean Paul Valley, Arsen Rael. Así que excelente, y esta portada también muy buena, que si no me equivoco fue coloreada por Dorman, que fue un ilustrador. Aquí está la firma, mire, Dorman, que de alguna forma coloreaba para varias franquicias como Star Wars, coloreaba para la Dark Horse, para la DC. Y antes de que Alex Ross se hiciera popular, Dorman era el autor que ocupaba su lugar. El segundo lugar se lo lleva el número 14 de Grandes Historias, que para mí es el número que está casi llegando al primer lugar. ¿Y por qué está en el puesto número 2? Porque esta es una historia muy buena, siento que está bien documentada, muy bien dibujada. Es un Elseworlds ambientada en la época de los piratas, donde justamente
donde justamente Batman es como una especie de corsario que navega por los mares del Caribe y se enfrenta a diversas naves españolas. En ese tiempo, como los corsarios trabajaban para el Imperio Británico, entonces ellos peleaban contra estos españoles. Y aquí aparece otro corsario que es... ¿Dónde está? Que obviamente es una versión del Joker, ambientada en la época de los corsarios, de los piratas. Y en algún momento estos dos personajes se encuentran, aparece también Catwoman, aparece Robin. ¿Dónde está Robin? Aquí está. En fin, es una historia excelente. Y aquí el que se lleva todos los honores y el que se lleva todas las felicitaciones es el dibujo de Alcatena. Ahí aparece. La historia de Chuck Dixon, también un autor muy respetable, un autor que ha entregado mucho a la mitología de Batman, pero Alcatena aquí se roba todas las miradas. Miren por favor ese nivel de dibujo. Alcatena es un dibujante argentino que trabaja constantemente para la DC y también para el cómic europeo y argentino. Pero yo cuando leí este cómic siendo muy pequeño, a mí me fascinó la distribución de las viñetas. Miren, era algo súper diferente a lo que uno estaba leyendo, era muy distinto. Esas ornamentaciones, esos detalles, el dibujo que le hace al Joker, miren, como que realmente es terrorífico el personaje. A ver qué más podemos encontrar aquí. No, excelente dibujo. Yo cada vez que abro esta revista y la empiezo a hojear, quedo maravillado con el trabajo que hizo Alcatena. Así que el segundo lugar va para el número 14 de... que paradójicamente fue el último número. Fue el último número de Grandes Historias. Y el primer lugar, hemos llegado al final de este video. El primer lugar, el que se sube a lo más alto del podio a recibir esta copa, este trofeo. El primer lugar se lo lleva el número 1 de Grandes Historias, el primero de todos. Me refiero a La Broma Asesina, este gran cómic, pero una de las mejores obras que se ha hecho en la historia del cómic. Y era difícil que alguno de los anteriores pudiera superar a este cómic porque primero el guión es de Alan Moore. O sea, ya con eso al tiro al primer puesto. Segundo, está dibujado por Brian Bolland, un excelente dibujante. Miren, esta es una muestra de lo que hace Brian Bolland, que Brian Bolland a todo esto se hizo conocido por dibujar al juez Dredd en Inglaterra, y cuando llega a Estados Unidos comienza a dibujar cómics y su dibujo es tan bueno, tan excelente, que de alguna forma es muy requerido por las editoriales para que dibuje historietas, pero él tiene la costumbre de dibujar solo portadas. Entonces de alguna forma eso lo limita un poco en el sentido de que no siempre podemos disfrutar del trabajo de Brian Bolland, pero al nivel de portadas es un excelente portadista. Y en esta ocasión Brian Bolland estaba también en su apogeo. Hay que pensar que en este tiempo, cuando Alan Moore y Brian Bolland hacen La Broma Asesina, los dos estaban en la cúspide de su carrera en el mainstream, porque después Alan Moore se va de DC y empieza a trabajar de forma independiente, pero en su época más mainstream, yo creo que aquí estaban en su peak Bolland y Moore. Aquí se conectaron excelente. Y además hay que mencionar que John Higgins fue la persona que coloreó originalmente La Broma Asesina, porque ahora aparecen muchas reediciones con color digital y también en blanco y negro, pero John Higgins coloreó originalmente La Broma Asesina, y esta edición de perfil toma justamente el color original de
Higgins. Así que otro mérito a favor de esta edición. Y de verdad, yo creo que la gente que lee cómics sabe qué es La Broma Asesina, sabe de qué se trata, no hay mucho más que explicar. Y el que no lo sabe, por favor, traten de conseguirse una edición de La Broma Asesina. No es necesario que sea esta, porque esta es muy difícil de encontrar por ser de perfil, pero hay muchas ediciones dando vuelta de La Broma Asesina, así que si la pueden conseguir, no hay problema. Así que el primer lugar se lo lleva aquí el número 1 de Grandes Historias. Aquí está. Ahora, para finalizar, un dato curioso que me di cuenta ahora: los 3 primeros lugares, y esto no fue pensado, salió así accidental, los 3 primeros lugares corresponden a historias de Batman. Y en el cuarto aparece recién uno de Superman. Y en el quinto otro de Batman. Otro de Batman. Y otro de Batman. Bueno, esto responde a varias cosas. Primero, a que Perfil saturó de Batman los kioscos en esa época. Y como no, si en ese tiempo las películas de Batman eran las que estaban haciéndole ganar plata a las empresas, así que saturaron los kioscos con historias de Batman. Pero aún así me llama la atención inconscientemente que los 3 primeros puestos corresponden a historias que son de Batman. Y me acabo de dar cuenta también ahora, el segundo lugar se lo llevó el último cómic de Grandes Historias, y el primer lugar se lo llevó el primer número de Grandes Historias que publicó Perfil. Otro dato anecdótico que quiero compartir ahora que me estoy dando cuenta de esto. Así que eso sería entonces mis top 18 de Grandes Historias, para que ustedes los puedan ver y puedan también saber cuáles fueron los ejemplares que publicó Perfil en su época. Bueno, y a modo de conclusión, no es mucho lo que podemos agregar. Yo creo que ustedes ya saben cuál es, según mi criterio, el mejor cómic que publicó Perfil para su colección de Grandes Historias. Y nada, ahora los quiero leer a ustedes. Posteen, escriban en el video y será hasta la próxima ocasión. Yo me voy a quedar arreglando aquí el desorden que quedó. Nos vemos, chao.